tiempo, después de esta reunión, vamos a quedar pensando qué es lo que recibimos, qué herramientas hemos recibido y qué hacer con ellas. Así que, bueno, primero les pido a mis amigas que estén saludando. Grace, si querés saludar a la gente que está conectada. Buenas noches a todos, bienvenidos a este café literario, que bueno, hoy si bien está coordinado desde Buenos Aires, Argentina, hubiera tenido como sede presencial a la ciudad de La Plata, ciudad en la que vivo, ciudad que queda en la provincia de Buenos Aires, es capital de la provincia de Buenos Aires, y bueno, este tiempo de aislamiento nos tiene en esta nueva modalidad que es un café literario por Zoom. Así que bueno, vamos a participar de una charla muy interesante que tiene que ver con la comunicación, con la información y bueno, y cómo llevar un mensaje en este tiempo donde la gente tanto necesita escuchar. Así que bienvenidos desde la ciudad de La Plata y bueno, le paso el micrófono a otra compañera. María Rosa. Hola, soy María Rosa, también de la ciudad de La Plata, y bueno, espero que esta charla nos haga crecer a todos. Cintia, la hija de María Rosa, bienvenida. Hola a todos, soy Cintia, también de la ciudad de La Plata. Bueno, es un privilegio estar acá y expectantes porque tenemos muchas ganas de tener nuevas herramientas para poder manejarnos en las comunicaciones en este tiempo donde nos hemos visto tan limitados como esto, pero bueno, nada, el desafío es importante, pero también vamos a tener buenas herramientas el día de hoy, así que expectante por eso. Nati, por favor, ¿querés saludar y presentarte? Mi nombre es Natalia, me sumo ahí a lo que decía Moni. Vivo en la ciudad de La Plata, una ciudad muy linda, y le damos tantas gracias de poder ser plataforma hoy, de soltar este mensaje por Zoom, y muy contentos también de que esta plataforma de Zoom sea el lugar donde podemos encontrar herramientas, así que agradecidos también a Juan Coria que se dio este tiempo, y que sabemos que nos va a estar abriendo un panorama que no mucho conocemos. Así que gracias a todos por estar, y gracias Juan Coria por hacerte presente. Avi, por favor. Hola, bienvenidos a todos, soy Avi, y sí, también muy contenta de que podamos estar reunidos como joven también. Hay muchos jóvenes acá, pero en este tema que nos toca a todos y muchas áreas de nuestra vida, que es bueno, ¿no?, plantearnos ciertas preguntas y porqués que nos ayudan a reflexionar un poco y tener una mirada por ahí más crítica a algo que es tan común. Así que muy contenta de poder estar juntos y analizando estos temas que son muy interesantes, la verdad. Así que bienvenidos. Azul. Hola a todos, soy Azul y bueno, también desde La Plata y contenta, expectante. También tuve la posibilidad de estudiar comunicación, pero es un tema tan amplio que estoy con ganas de aprender y bueno, escuchar y crecer juntos también en esto. Bienvenido. Tenemos a la Benjamina y a la otra Benjamina que se ha sumado hoy. Hola chicas, ¿pueden presentarse? Bienvenidas a las generaciones. Bienvenidas. Gracias. Hola, mi nombre es Agustina, también soy de La Plata y estoy muy feliz de estar acá, y yo sé que este tema va a ser muy interesante. Hola, soy Eli, sean bienvenidos. Qué feliz que estoy acá con ustedes, obviamente para aprender y bueno, para disfrutar juntos y para compartir y ser bendecidos en este tiempo.
Bueno, tenemos a Silvana. Amados, hola, un saludo grande. No soy de La Plata, soy de la ciudad de San Miguel y muy contentas por este tiempo, ¿no? Por esta oportunidad donde vamos a estar escuchando temas tan importantes, tan relevantes para este tiempo, ¿no? Tiempos donde las comunicaciones han avanzado y de tantas formas diversas, y qué lindo poder tener gente capacitada que está presta a brindarse, a darnos de lo que tienen, de lo que han aprendido en sus vidas, han experimentado, así que muy expectantes por lo que vamos a compartir. Abrazo. Jimé. Buenas noches, qué lindo poder verlos, hermosos los que puedan prender sus cámaras, es lindo poder vernos en este tiempo en el que hay tanta pantalla, ¿no? Qué lindo ver las caritas, ver sus rostros. También muy expectante por lo que Juan va a venir a compartirnos, seguramente ya lo estarán presentando, pero en un tema que creo que es pertinente tocar como iglesias en este tiempo, que está en auge, ¿no? El cómo nos comunicamos, desde dónde nos comunicamos, y realmente traer luz en esto, poder tener una mayor comprensión de qué hay detrás de las comunicaciones. Creo que es un tema que a todos nos interesan, y bueno, acá estamos, compartiendo, acompañando a mi mamá, ya que estamos también. Bueno, y ahora sí vamos a presentar a nuestro amado Juan Coria. ¿Cómo estás, Juan? Bienvenido. Muy buenas noches. ¡Hey! ¡Cuánta expectativa! Buenas noches para todos, contento de estar aquí, ¿sí? Desde la ciudad de Córdoba les saludo a todos. Un gusto, la verdad que me siento un privilegiado por poder estar en medio de tantas personas que tienen hambre y sed de un tema que me apasiona y tiene que ver con la comunicación. Así que gracias nuevamente. No, gracias a vos por emplear parte de este día, que es un día donde vos estás con tu familia, y queremos darte gracias por este tiempo y agradecer que hayas invertido este tiempo para dar de todo lo que en este tiempo estás soltando, estás enseñando. Sabemos que hay un currículum muy extenso que te voy a pedir después que te presentes con todas las cosas que estás haciendo, que son cantidad de cosas, pero primeramente quiero pedir disculpas porque hay alguien que está moderando todo esto, y es Keren, y lamentablemente la salteé, pero porque no... Keren, ¿por dónde estás? Keren, gracias por estar. No, paz, no hay problema. Yo decía, voy a abrir el micrófono y va a parecer medio raro. Un placer estar acá, mi nombre es Keren y bueno, también estudié comunicación, pero creo que es tremendo que aunque no todos quizás hayan estudiado comunicación, la comunicación nos atañe a todos, así que muchas gracias por estar acá, Juan, y bienvenidos a todos los que se están sumando todavía. Bueno, Juan, contanos un poquito. Yo pensaba leer el currículum, o sea, todo lo que tenés, todas estas herramientas, pero me gustaría que vos, que estás trabajando con todas estas cosas, nos puedas explicar un poquito cuál es tu tarea, de qué manera llegaste a este lugar. Bueno, antes que todo, qué linda la idea del café literario, ¿sí? Los que tenemos por ahí más de 30, estuvimos en café literario cuando no existía esta modalidad, y eran ámbitos así de grupo, eran ámbitos mucho más cercanos. Me desempeño en la profesión de diferentes maneras, pero el trabajo en grupo, hace muy poquito di justamente un taller de escritura, para pequeños y jóvenes escritores, y ese vínculo del uno a uno, la verdad que es muy bonito, ¿sí? Porque acorta mucho más la distancia. Acá, muchas gracias. La mejor secretaria, que es mi esposa, me trae mi café como para no desentonar, así que ahora sí estamos en sintonía. Y
y qué importante esto que decía Jimé recién de poder prender las cámaras, porque si estuviésemos en un salón, en una conferencia, en un auditorio, no tenés chance de apagar la cámara. Entonces, encarecidamente, ¿sí? Yo pido que puedan prender las cámaras. Hay una nueva cultura, ahora voy a hablar de los nuevos tiempos, los tiempos que corren, pero en esta nueva cultura de la virtualidad, de la conexión por medio de Zoom u otras plataformas, es una manera de decir acá estoy presente. No es lo mismo mirar una sonrisa o una cara seria, no hay ningún problema, que mirar un nombre y un apellido. Así que yo pido por favor, y si alguien, y esto es, voy a hacer uso a la pedagogía y a la enseñanza que me gusta mucho, si alguien por algún motivo no la puede prender, siempre está bueno que puedan poner en el chat, discúlpenme, tengo problemas de conexión, estoy en la cama, estoy reposando. Es una cuestión de una nueva cultura a la cual nos tenemos que adaptar todos, ¿sí? En relación a mi profesión, como bien decía, yo soy licenciado en comunicación social y también tengo un posgrado en educación emocional. Hace cerca de 10 años trabajo en grupos de ayuda, en grupos de entrenamiento. Me gusta muchísimo la palabra entrenamiento en lo que es la educación emocional. Y tuve la enorme bendición de poder complementar estas dos áreas, tanto la comunicación como la salud emocional, con mi forma de vida y trabajar de esto. No hay nada más hermoso que trabajar 24/7 de aquello que amás, aquello que entendés que fuiste creado para hacer. Así que un poquito esa es mi profesión, si se quiere. He escrito libros sobre comunicación y doy continuamente enseñanzas. Algunas las doy solo, otro con mi esposa que es psicóloga, también ahí complementamos las dos profesiones y damos algunas enseñanzas, cursos y entrenamientos, entre muchas otras cosas que hago en esta vida hermosamente ocupada. Y si me permitís, ya me gustaría poder adentrarme en la temática. Necesito reconocer que me dejaste pensando, Graciela, cuando me pasaste el título de la charla de hoy, la comunicación en los tiempos que corren. Porque comunicación debo llevar más de 500 charlas en una u otra manera de comunicación, pero dije no voy a ir a lo fácil, a ver, me voy a meter en los tiempos que corren. Y me gustaría mucho poder comenzar haciendo una introducción a algo que quizás parezca obvio en esto de los tiempos que corren, pero lo voy a tratar de contextualizar con la urgencia y una gran necesidad que hoy tenemos, ¿sí? Hablo de las relaciones interpersonales. Estamos todos de acuerdo que el 2020 marcó un quiebre en la historia de la humanidad, ¿sí? Prácticamente no hay persona viva hoy que haya vivido algo similar, porque las pandemias últimas fueron de otros tiempos. No sé si queda algún sobreviviente de la gripe española, tiene que ser alguien que esté cumpliendo 100 años aproximadamente, pero si quedan serán muy pocos. Ahora, en estos tiempos, si bien tuvimos y tenemos que adaptarnos a nuevas formas, recién por un ejemplo muy fresquito, la forma de relacionarnos en un Zoom, en una reunión virtual, ¿sí? Si bien tenemos que adaptarnos todo el tiempo a nuevas formas de trabajo, de vida social, de convivencia familiar, de estudio, etc., esta crisis vino a exponer, vino a sacar a la luz muchas cosas que ya venían operando de una u otra manera en las sociedades. Y esta crisis, ¿sí? Este tiempo de presión, explotó. ¿Vieron esas ollas a presión? Que si no descomprimís, termina saltando la tapa para todos lados. Bueno, esta olla de presión hizo saltar para todos lados lo malo, pero también lo bueno en la sociedad en general, ¿sí? El egoísmo, pero también la solidaridad. Dígame si no vimos manifestaciones tremendas de solidaridad. A mí se me pone la piel de gallina cuando veo una abuelita que con su barbijo le baja una vianda a un médico que viene de una guardia de 72 horas, y eso también es loable, y eso también está bueno resaltar, porque yo soy un paladín de la esperanza de que no todo está perdido, ¿sí? Y no voy a decir vengo a ofrecer mi corazón como reza esa conocida canción, ¿sí? Pero
aunque las cosas parezcan que están mal, y algunas de veras están mal, siempre hay un remanente que hace la diferencia, ¿sí? Esos salmones que van en contramano, a contracorriente, esos desubicados que cuando todos están acá en el interior, y sin ofender a mis amigos de Buenos Aires, que los amo muchísimo, tenemos entre mis amigos acá en Córdoba, tenemos una frase, cuando están todos serios, decimos cara de subte porteño. Vos te subís al subte en Buenos Aires y las caras, y siempre hay algún desubicado que se está riendo, ¿sí? O sea, el que no tiene el celular en la mano y se está riendo, pareciera que desentona, una locura, pero siempre hay, ¿sí? Alguien que va a contramano, que hace la diferencia. Entonces, esta pandemia puso cosas malas, pero también cosas buenas. Nuestra falta de salud. No es que ahora porque, me agarró el COVID, salvando las diferencias, por favor, con todo respeto, seguramente acá hay personas que tuvieron que despedir a seres queridos, yo los tuve que despedir, pero en muchas personas, en la gran mayoría, este virus vino a exponer la buena o mala salud que teníamos. A ver, alguien que se cuidaba, que hacía ejercicios, que tiene obviamente una edad prudencial, ¿sí? Lo va a vivir de una manera diferente a aquel que no. Entonces, también potenció y expuso eso, nuestra paz interna o nuestra ansiedad, nuestra pacífica manera de vivir o nuestra violencia e intolerancia, nuestra buena o nuestra no tan buena comunicación. ¿Sí? Metiéndome un poquito más en el tema de hoy. ¿Somos buenos comunicadores o malos comunicadores? ¿Nos comunicamos o no nos comunicamos? Bueno, algunos paradigmas que me gustaría deshacer y algunas verdades que me gustaría establecer. En primer lugar, y si hay alguien anotando, acá veo algunas lapiceras que asoman ahí en la cámara, bien ahí, bien Aviv, anoten esto. Absolutamente todos comunican y todo comunica, ¿sí? Todos, plural, comunican y todos comunican. Primer punto, todos comunican. ¿Sí? Le doy la bienvenida a mi amigo Pablo Pérez, desde la Ciudad de Buenos Aires. Qué lindo verte ahí. Bienvenido, amigo. Todos comunican. Y no hay charla o curso o entrenamiento que dé de comunicación en donde no ponga el mismo ejemplo. Levanten la mano ahí los que están con la cámara prendida, los que vieron la película de Náufrago. Acá nos quedamos expuestos en la edad, ¿sí? Pero no es tan vieja, con Tom Hanks. Peliculón, si no la viste, mirala, y si la viste, volvéla a ver porque es una película excelente, con un pedazo de actor como Tom Hanks, y sumamente creativa. O sea, el ejecutivo de marketing que hizo esa película, el productor ejecutivo, se ganó todos los premios que se puedan dar, porque con el recurso de un solo actor y un par más que aparecen al final de la película, alquilaron una islita, se grabaron un peliculón con un solo actor. ¿Sí? Los que no la vieron, se las voy a resumir. Se cae un avión, sobrevive una sola persona, este actor principal, y entre las cosas que flotaban ahí en el agua, de los restos del avión y equipaje, él se va haciendo de cosas para poder sobrevivir, y entre eso, herramientas, algún que otra arma, improvisaba ahí creo que un cuchillo con un patín de hielo que había, me acuerdo, agarra una pelota, le pone el nombre de Wilson, o casualidad la marca de la pelota es Wilson, o sea que esta marca agarpó toda la película, un genio, el productor ejecutivo de esa película, y todo el largometraje se trata de la interacción entre este náufrago y su amigo Wilson, ¿sí? Ahora, más allá de lo anecdótico, lo cómico u ocurrente de esta película, hay algo que a mí me hizo pensar muchísimo, y es que esta película vino a exponer esa necesidad de comunicarnos. Solo en medio de una isla, primer objeto, más o menos con posible cara de persona, redondo, le hizo un dibujo, ahí el tipo había sangrado, entonces con su sangre le hizo una carita, y toda la película él se relacionaba, pero eso es ni más ni menos la fiel exponencia de que la comunicación, más que una herramienta, más que una profesión, más que un hábito, es una necesidad de todos los seres humanos, porque todos, absolutamente todos,
comunicamos. Miren, ¿quiénes de los que están acá se acuerdan cuando éramos embrión? Si alguien llega a levantar la mano, yo muteo mi micrófono y que siga la charla esa persona, porque o es un extraterrestre o tiene una memoria que no se ha descubierto jamás. Pero nadie se acuerda, no teníamos sentido desarrollado, no se había desarrollado nuestro cerebro, las funciones cognitivas mucho menos, pero sin ni siquiera acordarnos qué pasaba cuando éramos un embrión, ¿sí? Ahí estamos en un confinamiento de 9 meses obligatorio, no nos quedaba otra, pero ya éramos una noticia. O sea, dejamos de ser espermatozoide y óvulo para ser un embrión y nos convertimos en una noticia. En algunos casos una noticia feliz que recorrió toda la familia, en otros capaz que según la situación puede haber generado nerviosismo, pero de una u otra manera, en uno u otro contexto, ya estábamos comunicando, siendo apenas un porotito así de chiquitito, ya el acto comunicativo se había encendido. ¿Por qué? Porque desde el mismo vientre comunicaba, ¿sí? Hay un área que me apasiona, no viene el caso ahora, pero lo menciono, de la psicología, que es la psicología prenatal. Présteme atención a esto porque es sumamente interesante, en donde estudia el comportamiento del bebé en su proceso de gestación, pero también el comportamiento de la mamá y del papá. Yo fui papá por primera vez hace 5 años y como buen padre primerizo, haciendo uso de las tecnologías, nos descargamos una aplicación en donde día a día te decía qué se iba desarrollando. En esta semana a tu hijo le están creciendo los ojitos, los oídos y demás. Y yo ponía la mano y le hablaba y hacía muchas cosas que en su mayoría era por pura ternura y la emoción de ser papá por primera vez, pero que después me fui dando cuenta, y más cuando lo seguí estudiando y profundizando, cuán importante es. Saben que ya está demostrado que un padre, no una madre, porque la mamá con el bebé es prácticamente una durante ese tiempo de embarazo, pero el padre no, porque está en otro cuerpo. Ahora, ya hay estudios que demuestran que un papá que le habló a la panza y que inclusive puso su mano en el vientre, que ya hay contacto, o sea, el bebé ya percibe el calor de la mano y la vibración de una voz masculina, por ser más gruesa, al nacer el bebé escucha esa voz y automáticamente siente paz y siente calma. Un padre y una madre que le hablan con paz, con tranquilidad a su hijo que se está formando en el vientre, saben lo que le generan al bebé, que su sistema inmunológico se desarrolle sanamente. Y está demostrado ya por estudios, ¿sí? Por medio de tomografías y obviamente tecnología de ultrasonido, que un bebé que recibe la estimulación por medio del habla, su cerebro se va desarrollando de una manera diferente a aquel que no. Este es un capítulo que a mí me apasiona, no lo voy a desarrollar hoy. Si quieren nos tomamos otro café otro día, y es la comunicación afectiva. Me apasiona, no hay mucho material sobre eso, y yo lo experimento en mi vida personal, pero también lo estudio. Pero traigo a colación esto para decir que todo el tiempo estamos comunicando. De repente hago trabajo en consultorio y vienen muchos matrimonios para trabajar la comunicación, y es la frase famosa de mi esposo no se comunica. Mi hijo es un ente, ¿sí? Mamás que tienen hijos adolescentes, hay que sacarle las palabras con tiro buzón, decía mi vieja, pobre, 3 varones adolescentes. En realidad, no es que no se comunica, porque el silencio comunica. Sí, ahí se están riendo mucho, los esposos que están presentes no se empiecen a codear, que cada uno se haga cargo de lo que le toca. Pero no es que no se comunica, en realidad no nos comunicamos bien o no hacemos uso de herramientas. Yo valoro muchísimo cuando las personas invierten su tiempo en enseñanzas como estas, en una capacitación. ¿Por qué? Porque están literalmente sembrando, mucho más que en sus propias vidas. Están sembrando en el relacionamiento que van a tener con sus pares, esposo, esposa, hijos, compañeros del trabajo, de la facultad, vecinos. Entonces, son muy pocas, créanme que son muy pocas las personas que invierten tiempo y mucho menos dinero en esto. Vos haces un curso para potenciar ventas, cómo vender mejor tu producto, y tenés 500 personas que se anotan. Pero hacer un taller para padres y realmente son muy pocos. Y esto es triste, porque son pocos los que invierten a futuro, ¿sí?
Y invertir a futuro no es invertir en un negocio, es invertir en relaciones, en vínculos. Así que todo comunica. El 80% de la comunicación es no verbal, ¿sí? El 80% de lo que transmitimos lo hacemos de manera no verbal. Si alguna vez están dando una clase, una charla y necesitan captar la atención, hagan un silencio de 5 segundos como el que yo acabo de hacer y van a ver cómo automáticamente el que estaba paspando mosca, ¿qué pasó? Se muteó, se bloqueó, es el internet, pero ahí captas la atención de todo. El silencio, cuando lo sabes usar, es una herramienta excelente, ¿sí? Vuelvo a hacer hincapié esto, el silencio adrede, no el silencio, Juan dijo que el silencio es bueno y el esposo ahora no le habla a la esposa por 3 horas porque quiere estar en silencio, no, ese silencio no, pero ese silencio también comunica indiferencia, comunica cansancio, puede comunicar muchísimas cosas. Solamente el 20% de lo que transmitimos lo hacemos hablando, lo hacemos en el diálogo. Por supuesto que es uno de los pilares más importantes del diálogo, pero con esto yo quiero decir que todo comunica. He estudiado programación neurolingüística y es toda una rama de la ciencia que se dedica exclusivamente a identificar lo que transmite un gesto, una cara seria, una cara sonriente, una postura. Hoy estamos un poco limitados porque estamos comunicándonos por una pantalla, pero aún así yo puedo ver, ¿sí? En ustedes cara de interés, cara de asombro, cara de no tanto, preocupación, toco un tema y como alguien de repente cambia de postura, a mí me comunica que ese tema que acabo de tocar puede ser sensible o puede llamar su atención, porque el 80% de lo que comunicamos es no verbal, ¿sí? No, por supuesto que no quiero que esto quede solamente en información y en datos bonitos para que digan wow, sino que voy arrojando esta información para después poder darles herramientas prácticas, ¿sí? Volviendo al título de hoy, ¿qué pasa en los tiempos que corren? La comunicación en los tiempos que corren. Es un tiempo muy, pero muy particular, no solamente por la pandemia, sino que aún años antes ya veníamos viviendo un colapso en las sociedades, ¿sí? Ahora, ¿vieron cuando de repente prendemos el noticiero y vemos que por 2 monedas mataron a una persona? O sea, cosas crueles y tremendas. Pero hay una frase que solemos soltar, y yo me hago cargo, porque yo muchas veces le digo, qué mal que está la sociedad. ¿Sí? ¿Dijiste alguna vez esa frase? ¿Qué loca está la gente? Todos en algún momento lo hemos dicho, ¿sí? Ahora, la sociedad es ni más ni menos que el reflejo de lo que acontece en las familias. En el año 2015 estaba escribiendo un libro sobre la comunicación en la familia y me pongo a investigar algunos datos y solamente en la ciudad de Córdoba, Córdoba capital solamente, de cada 10 matrimonios que se celebraron por registro civil, hay registros de 6 divorcios. Y sabemos que muchas familias se separan y no se divorcian jamás. O sea, en un año, si se registró ese índice, hay muchas más separaciones, porque algunos se separan y tardan años hasta que se divorcian, o nunca lo hacen, pero esto es tremendo, o sea, ese dato. Ahora lo voy a buscar bien, porque tengo algunos números específicos, pero qué tremendo que cada 10 matrimonios que se celebraron solamente en la ciudad de Córdoba, solamente en la ciudad de Córdoba se divorciaron 6 matrimonios. Eso lo traslademos a un promedio de 2 hijos por familia, la cantidad de niños que vieron lo más tremendo y lo más duro que puede vivir un niño, que es la separación de sus padres, ¿sí? Es literalmente un mundo que se viene abajo en un niño. Estoy buscando acá en ese capítulo, si me dan un segundo, la comunicación en la pareja, porque ese dato a mí me alarmó, ¿sí? Cuando lo leía. Ahora, era algo así como 2.000 casamientos y cerca de 1.400 divorcios. Eso multipliquémoslo por 2 niños, que es el promedio de todo matrimonio, más todas las separaciones, cerca de, en un solo año, 5.000, 7.000 niños vieron la separación en sus hogares.
Después nos sorprendemos cuando vemos que aumentan los índices de narcotráfico y de consumo de droga, de violencia, de inicio más temprano en el mundo del alcohol, de las drogas, de una sexualidad desordenada. Ahora, esta sociedad es ni más ni menos que el fiel reflejo de lo que ocurre en la familia. Y acá nos tenemos que hacer cargo todos, ¿sí? A mí me molesta mucho esa frase cuando alguien dice, yo soy una buena persona, no molesto a nadie. Hago con mi vida lo que quiero, pero no molesto a nadie. Eso es una ironía prácticamente. Es una incoherencia, porque el solo hecho de decir que haces con tu vida lo que querés, deja expuesto que vas a afectar a otro. Es el tipo que fuma, que toma, que come en desmedida dulces y dice, yo no molesto, no le hago mal a nadie y hago con mi vida lo que quiero. Pero ese hombre lo que no sabe es que hoy la epigenética ya está demostrando que por abuelos que se alimentaron mal, nietos ya están padeciendo diabetes. Entonces es una mentira de que yo hago lo que quiero con mi vida. Tu vida va a afectar a otros. Salvo que seas como un náufrago, que te vayas a una isla, cosa que dudo mucho. Y aún si te vas a una isla, a ese pobre Wilson lo vas a afectar si no estás bien en tu salud emocional y en tu comunicación, pero es imposible, no existe, ¿sí? Ahora bien, podríamos hablar, una de las chicas que se presentaba recién, que decía que había estudiado comunicación y decía algo muy cierto, la comunicación es muy amplia, podemos hablar de temas y temas, pero yo hoy quiero que se puedan ir ustedes con herramientas prácticas, ¿sí? Porque de nada sirve estar una hora hablando de información anecdótica o bonita si esto mañana o esta misma noche no lo podés aplicar en tu matrimonio, en tu vida como profesional, como estudiante, como futuro profesional. De una u otra manera vas a impactar en la sociedad. Y hoy necesitamos gente que impacte para bien, gente que haga la diferencia. Esos locos que sonríen en el subte, esos descolgados que guardan el celular y miran a los ojos y charlan, me genera, y aprovecho jóvenes, me genera mucha tristeza entrar a un café, a un restaurante, y que haya 4 personas, jóvenes y adultos, que estén postrados, como si estuvieran adorando el celular, postrados, inclinados. El celular, el mal uso de las tecnologías va a generar un daño que hoy no somos conscientes, pero que si no lo revertimos lo vamos a pagar caro en las próximas 2 generaciones, ¿sí? Si alguien me dice, Juan, ¿qué consideras que es lo más importante para comunicar? ¿Qué es lo más importante dentro de la comunicación? O dicho de otra manera, ¿quién es el mejor comunicador? El mejor comunicador no es el que habla bien, no es el que tiene una bonita locución u oratoria, aunque esto es importante. El mejor comunicador no es el profesional que estudió. El mejor comunicador es aquel que primeramente aprendió a escuchar. Y acá les estoy dando la principal herramienta en la comunicación, escuchar. Perdimos la capacidad de escuchar. Escuchar no es lo mismo que oír. Oír es percibir sonidos. Cualquier persona que no tenga un problema de sordera puede oír. Escuchar es oír. Me gusta mucho la definición hebrea que es Shema, que es oír inteligentemente, es oír con todos los sentidos. Es oír con la vista, es observar, es pensar, es callar mis pensamientos internos cuando el otro me está hablando. Apenas me casé, lleva muy poquito tiempo de casado y como no pasaron 10 conversaciones de esposos en donde, como decimos acá en Córdoba, en Argentina, mi esposa me picó el boleto. Y después de hablarme en esa hermosa capacidad comunicativa que tienen las esposas, que tienen las mujeres, esposas o no esposas, que pueden ir a la verdulería y volver en 5 minutos y contarnos por 1 hora y media todo lo que vivieron. Y nosotros volvemos de una reunión de amigos de 2 horas y nuestras esposas me dicen, ¿y cómo te fue? Genial. Y no, estuvo bueno. Pero ¿cómo estuviste 2 horas? ¿De qué hablaron? ¿Qué hicieron? ¿Qué no hicieron? ¿Quiénes estaban? ¿Quiénes no estaban? Entonces ella, como hábil mujer, tiene un don innato para comunicarse, después de hablarme mucho tiempo, me mira a los ojos y me dice, repetime lo último que te dije. Y yo la abracé fuerte y dije, mi amor, vamos a ir a cenar afuera. Y se salí de acá, no me estuviste escuchando nada. Obviamente que esa estrategia no me sirvió nunca más.
pero se dio cuenta que yo la estaba mirando, pero que estaba con la cabeza en cualquier lado, porque a veces fingimos que escuchamos, pero no lo hacemos, ¿sí? Hay todo un diálogo interno. ¿Vieron esas personas que vos no le terminás de decir algo y ya te dicen algo ellos, ¿sí? Yo llamo uno más. ¿Conocés a uno más? Uno más es el que tiene una anécdota de más. Es ese que volvió el amigo que por primera vez se fue a la playa después de muchos años de ahorro, conoció Brasil y volvió y termina de contar su experiencia, y uno más dice, yo a Brasil fui unas 10 veces, la recorrí de punta a punta. Uno más, siempre tiene algo más, ¿sí? A vos te pegaron un tiro en un asalto y a él ya le pegaron 10. Él siempre tiene una más para contar. Bueno, lo exagero, pero uno más somos todos a veces, ¿sí? Porque nos están hablando y ya estamos pensando qué decir, qué no decir, qué responder, qué vamos. Y a veces la otra persona todo lo que necesita es un poquito de empatía y que escuchemos. Yo siempre digo, y lo voy a decir lento para los que están anotando, escuchar es un tremendo acto de honra, porque sin decir una sola palabra le estoy comunicando a la otra persona cuánto me importa. ¿Quieren ahí a modo de tip? No soy de dar muchos tips, pero un tips que no falla en el matrimonio: escuchá a tu esposa y vas a ganar confianza. Escuchá a tu esposo con atención, con el tiempo que amerita, y vas a ganar toda su confianza, ¿sí? Yo creo que la capacidad de oír la perdimos, y no voy a hacer de esto una charla espiritual, aunque soy una persona muy espiritual, pero creo que la perdimos desde el inicio, cuando escuchamos voces. El hombre escuchó una voz que no tenía que escuchar y se confundieron sus sentidos, ¿sí? Pero es algo que se perdió desde aquel entonces, y hoy necesitamos recuperar. Nombré la empatía, que para mí es el segundo pilar, no solamente en la comunicación, sino en toda relación interpersonal. Sin escucha no hay empatía. ¿Qué es la empatía? Si la tuviese que definir de manera muy sintética, ¿sí? Y esta es una frase muy conocida, un concepto muy conocido para aquellos que están un poquito familiarizados, la empatía es la capacidad de ponerse en lugar del otro. Y si bien nunca esto se va a dar en un 100%, así tengas un hermano o una hermana gemela y conozcas hasta cuando pestanea 3 veces seguidas qué está pensando, nunca vas a poder empatizar 100%, porque son personas diferentes, pero sí es cierto que podemos desarrollar esta capacidad que tanto necesitamos. Y voy a poner el ejemplo de algo que me sucedió a mí hace algún tiempo. Hace algunos años yo estaba ayudando con mi esposa a una pareja joven, estaban recién casados, y los íbamos ayudando en su desarrollo, en su crecimiento. Y ella empieza a hacer una crisis, ¿sí? Era muy jovencito, recién casado, y habla con mi esposa y le refiere de que su esposo era poco afectivo, poco afectuoso. Entonces me dice mi esposa, mira, habla con, vamos a poner Juancito, para no dar su nombre, habla con Juancito porque su esposa está manifestando este problema que ya empezaba a pesar, ¿sí? Entonces me junto con Juancito y digo, mira, ¿qué está pasando en relación a esto que manifiesta tu esposa? Mirá, Juan, me dice, la verdad que yo no me doy cuenta, pero se ve que a ella le pesa porque se pone mal, dice que yo solamente soy cariñoso cuando quiero tener intimidad, y que después no me comunico, que soy muy poco afectivo. Y yo le hago una sola pregunta, que hablando del poder de las palabras, ¿sí? Un capítulo apasionante en la comunicación, las palabras tienen mucho poder, y le digo, contame cómo fue tu infancia. Bastó esa sola pregunta para que cambiara su semblante. Yo, ¿tu papá era afectivo o no? Un chico de tez blanca se puso rojo y se le empezaron a llenar los ojos de lágrimas. Me dice, no, pero alguna vez te decía te amo. Nunca. O sea, yo con familia disfuncional y todo, si algo no faltaba en mi casa era un abrazo y te amo. Después mis papás se separaron, vivimos un montón de cosas difíciles, pero por lo menos mis viejos nos abrazaban todo el tiempo, nos decían que nos amaban, y yo, pero nunca, o sea, no entraba, hablando de empatía, me costaba empatizar con él porque nunca, no. Dice, la mayor manifestación, la mayor demostración de afecto fue el día que me casé, o sea, hacía poquito tiempo, yo estaba presente, estaba yo por entrar
a la iglesia y me dio una palmadita en el hombro y me dijo, te felicito. Esa fue toda. Estamos hablando de una vida de haber tenido 24 años, 24 años, la mayor manifestación. ¿Y pero cómo era tu viejo? Le digo. Y ahí empezó a llorar, pero ¿vieron esas lágrimas ya de bronca? No sé si alguna vez les pasó, esas lágrimas que salten pero de enojo, ¿sí? Y me dice, no solamente que no fue afectivo, sino que era muy violento, nos pegaba por todo. Éramos muchos hermanos varones, éramos medios de portarnos mal, y él nunca hablar nada, o sea, me pegaba y después preguntaba quién había sido, un poco más, nos pegaba todo el tiempo, y él hablaba y ya no era solamente el llanto, sino era el enojo, como mucho enojo. Y me dice, y nunca estuvo presente en nada, y todo el tiempo los golpes, la violencia. Digo, pará un poquito. Le digo, ¿qué sabes de su infancia? Ahí se calmó un poquito y me dice, mira, la verdad que no sé mucho. Lo poco que sé lo sé por mi abuela, porque mi papá nunca nos hablaba de su infancia. Pero bueno, mi abuela me cuenta que mi abuelo, o sea, el papá de él, sí, el papá de mi amigo, su abuelo, vivían en Europa en el tiempo de la guerra, bombardean su ciudad, mueren sus padres, y su abuelo con 9 años queda solito con su hermana de 7 años. Estamos hablando mediados del siglo, un poco antes, no había internet, no había, o sea, hoy mi hijo de 5 años, yo le prendo la computadora y le muestro dónde está África, dónde está Córdoba, dónde está Buenos Aires. En ese momento no existía. Y él sabía que en un cantón, porque era en Suiza y cantones, en un cantón cercano había unos tíos, y lleva a su hermanita 9 años. Piensen, traten de empatizar con una criatura de 9 años que acaban de bombardear su pueblo y mueren sus padres. La deja a su hermana en la casa de su tío y se va corriendo porque él había escuchado que había un lugar que se llamaba América, donde había felicidad, donde toda la gente comía y donde no había guerras. Y que para llegar a América te tenías que subir a un barco. Alguien racional, adulto racional, dirá, qué locura. Pensemos en un niño de 9 años que no había visto un barco jamás, que no sabía lo que era un océano porque no tenían acceso, no había televisión, no había nada. O sea, capaz que para él era una aventura. Y hasta como método evasivo de este gran trauma que acababa de vivir, quería adentrarse en esa aventura. Entonces él se sube a un barco de polizonte, se esconde, y después de navegar 20 días, 30 días, aparece en el puerto de Buenos Aires. Lo que empezó siendo una aventura debe haber sido tremendo. Se baja y una familia del interior de Córdoba que lo ve, se acerca, se da cuenta que estaba perdido, que en ese momento llegaban a borbotones inmigrantes escapando de la guerra. Entonces no era raro ver un niño huérfano. Lo toman y se lo llevan con ellos, lo adoptan. Y si bien tuvieron este buen gesto de no dejarlo solo, era una familia típica, familia de campo, fría, poco afectiva. Lo llevan y desde muy chiquito lo hacen trabajar en el campo. Este hombre creció, se volvió alcohólico, tuvo al papá de mi amigo y fue 10 veces más violento que lo que fue el padre de mi amigo con mi amigo. Mientras mi amigo me iba contando, empezó a llorar. Esto es tremendo, pero ya no eran las lágrimas de bronca, eran lágrimas de tristeza por su papá. Y dijo algo que me impactó, me dice, wow, Juan, me dice, mi viejo con todo lo que vivió, fue bastante buen padre conmigo. A pesar de su violencia, de su poca manifestación de afecto, tampoco que el padre era sumamente violento, a él lo fajaban de día y de noche, lo hacían trabajar desde los 6 años. Mi abuelo era alcohólico, tenía problemas por todos lados. Y le digo, ¿te das cuenta que él solamente repitió una historia y bastante bien lo hizo? ¿Crees que puedes perdonar a tu papá? Ese día yo aprendí una gran lección, que la empatía es el mejor aliado que podemos tener para el perdón. Nadie es malo porque sí, hasta el más cruel asesino, hasta el violador más psicópata, detrás de cada una de esas personas y de cada una de sus actitudes hay una historia.
Con esto no justifico el mal obrar de alguien, por supuesto, pero te ayuda a poder empatizar. ¿Por qué les cuento toda esta historia? Porque hoy necesitamos como sociedad volver a escucharnos. Escuchar no es solamente lo que están haciendo ustedes acá conmigo, escuchar es algo de todos los días, es algo que a mí a veces no me sale, que lo tengo que volver a poner por obra cuando me doy cuenta que no lo estoy haciendo con mi esposa, con mis hijos. Hay algo que yo procuro y tratamos de hacerlo en casa, trabajamos en casa, lo cual es un enorme privilegio, pero si no te ordenás puede llegar a ser contraproducente. Entonces tratamos de separar los ámbitos y que nuestros hijos no nos vean todo el tiempo con el celular en la mano. Yo no quiero crecer, yo no quiero que ellos crezcan con esa imagen de papá y mamá, con ese aparato como si fuese una extensión. Entonces yo trato de separar los ambientes, trato de que cuando es el ámbito familiar no estén los aparatos celulares, estén apagados los dispositivos, que podamos conversar. Hace un tiempo, también cuando escribí este primer libro, estaba ahí en la mesa y computadora prendida, estaba escribiendo un capítulo y veo el aparato celular y se me viene este pensamiento, un troyano, ¿sí? Para los que no saben, la mitología y la historia griega cuenta de el caballo de Troya, ¿sí? Fue cuando los griegos querían invadir Troya y eran sumamente superiores en fuerza, en armamento, en tecnología, en ejército, pero los troyanos tenían una ciudad muy fortificada, entonces no podían entrar los griegos. Y lo intentaban de todas formas, pero estaba muy bien amurallada. Entonces unos sabios griegos le dicen, miren, hagan un gran caballo de madera que se esconda dentro de algunos soldados, séllenlo, déjenlo en la puerta de Troya y fijan la retirada. Nosotros nos vamos a adentrar como infiltrados y vamos a convencer a los gobernantes de Troya de que ese caballo enorme de madera es una ofrenda de la diosa Atenea por haber ganado la guerra. Hicieron el caballo, fingieron la retirada, estos sabios se introdujeron, convencieron a los gobernantes, los troyanos inspeccionaron un poco y deciden abrir las puertas y hacen entrar el caballo. Empiezan los festejos, porque después de tanto tiempo de asedio, habían ganado supuestamente la guerra, empiezan a festejar, y en medio de la noche, cuando todos estaban bajo los efectos del alcohol, del sueño, del desgaste de tanto tiempo de estrés, se abre una puertita del caballo de Troya, salen estos soldados que se habían metido, abren las puertas de la ciudad y entra todo el ejército griego y prende fuego la ciudad. De ahí la frase que mamá nos decía cuando nos mandamos alguna, arde Troya. En mi casa se decía arde Troya y era correr y que no te alcanzara la chancleta, ¿eh? Si habremos gambeteado, ¿sí? De ahí viene la frase arde Troya, ¿sí? Lo cierto, mitología, cierto o no, aunque algo de cierto hay en esa historia, es que yo estaba ahí con este aparato y se me viene este pensamiento, un troyano. Silencioso, costoso en ocasiones, pero que socava las relaciones. Es la puerta temprana al despertar erótico y sexual de jovencitos, niños y adolescentes, es la plataforma para las infidelidades, es una muralla muchas veces entre matrimonios. El celular no tiene la culpa, al igual que la pandemia vino a exponer cosas que estaban en nosotros y que hoy necesitamos mínimamente replantearnos, ¿sí? Me impactó esa frase, quedó haciendo eco en mi cabeza. Y es algo que yo hasta el día de hoy en mi familia, y les hablo de mi vida personal porque no tiene sentido enseñar profesionalmente algo si yo no lo puedo vivir, es algo que hasta el día de hoy yo estoy tratando de seguir ordenando en mi casa. Es más, estamos a punto de comprarnos reloj despertador, ¿se acuerdan de esos relojes despertador a pila? Esos metálicos, mi abuela hace mucho que tenía unos metálicos que con ese te despertaba o te despertaba, porque sonaba, rebotaba por todos lados. Pero qué lindo sería que descansaran en el living, en el comedor los aparatos y que nos fuéramos a la cama con un libro o simplemente con la oportunidad del diálogo. Tengo amigos de padres adolescentes, mi hijo todavía no llegaron a esa edad, que a modo de orden y normas en su casa, una de las normas es que no se van
a la pieza con sus aparatos. Qué sabia norma. Padres, madres de adolescentes, hay un despertar temprano en la sexualidad que se puede evitar regulando nosotros. De hecho, hay edades para tener aparato. A veces me preguntan, ¿cuándo es aconsejable? No antes de los 13, 14 años, ¿sí? Porque no tienen la capacidad cognitiva ni la madurez para poder. Obviamente que hoy estamos en un tiempo particular, pero hay otros recursos, una computadora para las conexiones, o un celular que se use para estudiar, para hacer, pero siempre regulado por papá y por mamá, ¿sí? Vuelvo a repetir, esto apenas vino a exponer algo que ya estaba en nosotros y que se potenció, y es esta indiferencia, esta incapacidad. Pero a modo de cierre, ¿sí? Voy a ir cerrando y voy a dar los últimos minutos por si hay preguntas, ¿sí? Me gusta mucho el ida y vuelta, el feedback, es una parte necesaria de la comunicación, así que si tienen preguntas, piénsenlas. Pero para ir cerrando, mis queridos, en primer lugar agradecer por este tiempo, gracias por conectarse, gracias por la invitación, pero para mí tiene éxito esta enseñanza si vos hoy tomás algo práctico. Por eso no di mucha información, porque hoy quisiera decirte que hay dos pilares fundamentales, dentro de muchísimos, pero hoy principalmente para ser buenos comunicadores, y es el escucharnos y algo que va de la mano, y es la empatía, ¿sí? Después hay estrategias, enseño mucho sobre comunicación oral, sobre oratoria, la capacidad de comunicar lo que hacemos, lo que somos, pero hoy quisiera, no podría hablar de eso sin poner un fundamento de lo que es primordial, y esto funciona en todas las áreas, relacionales, en el matrimonio, en la facultad, en la profesión, en los negocios, en los ministerios, en todo funciona. Necesitamos volver a escuchar, y a veces, hablando, soy una persona muy práctica, a veces en lo práctico, ¿saben lo que es? Decir, a ver, y esta es una tarea que siempre en consultorio doy a los matrimonios cuando vienen a trabajar la comunicación. Se van a tomar en la semana 2 días. Cada día le va a tocar a uno hablar 40 minutos y a la otra persona escuchar. Y yo siempre, mientras voy dando esta consigna, la esposa, la sonrisa de oreja a oreja, hace así la esposa. Juan me dice, con 40 minutos yo no arranco. Y él, viste, empieza a transpirar la gota gorda, porque es cierto, hay una cualidad innata, esto es biológica y emocionalmente en la mujer y en el hombre, pero no es una excusa. La mujer tiene mucha más capacidad comunicativa, pero no es una excusa de los hombres el no comunicarlo. Y el hombre me dice, Juan, ¿qué hago yo 40 minutos hablando? En 5 minutos yo ya digo todo. Entonces un día le toca a ella hablar 40 minutos y a él escuchar, y si va a hablar solamente es para hacer preguntas sobre el tema ese, y al otro día le toca, cambian los roles, ¿sí? Algunos, son muy pocos los que perseveran en esta tarea que les doy, pero los que perseveran, créanme que cambian, y cambian para bien. Se dan cuenta de que poco se conocían, de cuánto les costaba escucharse, pero en serio que se ven resultados pero muy bonitos, ¿sí? No sé si hay preguntas. Graciela. Acá tenemos algunas preguntas que nos fueron haciendo por interno y que están muy buenas, y justo nos diste el pie con lo de la anécdota de tu amigo y del papá que vino de la guerra. ¿Cómo hacer para fomentar el diálogo en una familia cuando no lo hay? ¿Cómo ayudar a esa persona que no puede comunicarse? ¿Cómo hacer para fomentar ese diálogo cuando hay silencio? Bien, muy buena pregunta. Comunicación, ¿sí? Es mucho más que hablar, que dialogar. Es mucho más que transmitir un mensaje. En su etimología, comunicación viene del mismo origen, viene del latín comunicare, que es el mismo origen que comunión, que comunismo, que comunidad, y tiene que ver con tener algo en común. Vuelvo a repetir, comunicación es mucho más que hablar, que oír, que escuchar, que transmitir un mensaje, tiene que ver con tener algo en común. Entonces, en relación a esta respuesta, ¿cómo hacer cuando en una familia no hay diálogo? En primer lugar, ver qué tenemos en común. Un ámbito, un espacio. ¿Qué tenemos en común como familia? Capaz que se dan cuenta que lo único que tienen en común es un techo y nada más. Bueno, hay que generar un ámbito. Hay que generar un ámbito. A ver, ¿qué le gusta hacer a tus hijos? Y le gusta estar todo el día con el celular. No te digo que te pongas a la par de él a estar todo el día, pero a ver,
Interesate por qué juegos le gustan, qué videos está viendo, cosas que generan un ámbito en común. Familia, a mí me gusta mucho la etimología de las palabras, viene del mismo origen que famélico. Famélico es hambriento. ¿Por qué? Porque famen se llamaba a las familias aquellos que se sentaban a comer bajo un mismo techo. Para los que les gusta hacer lecturas espirituales de esto es interesantísimo. Somos familias los que comemos bajo un mismo techo o en la misma mesa. Entonces, generen esos espacios. ¿Se acuerdan los que tenemos más de 30? Y ni hablar los que tienen más de 50, 60, lo que eran las sobremesas cuando se juntaba toda la familia con los tíos, los primos. Ahí no existía el celular, ahí llegabas a un aparato y el abuelo te tiraba con la tabla que había servido el asado, o sea, el televisor no se prendía, pero no solamente porque estaba prohibido, sino porque no había interés, porque querías escuchar las anécdotas del abuelo, querías escuchar qué te contaba de tu papá cuando era chiquito, y escuchaban. Entonces, ¿qué hacemos cuando no hay diálogo? Primeramente, generemos espacios. A ver, porque escuché una charla de comunicación, me di cuenta de que en mi familia no hay diálogo. No pretendas sentar a tu hijo de 15 años y a que te dialogue una hora. Te va a decir, ¿qué? No, séntate un ratito con él, pregúntale qué juego les gusta, pregúntale, vean una película en familia, empiecen a generar un ámbito. ¿Sí? Por supuesto que el objetivo final es que se dé un diálogo, pero a veces es un proceso que va a llevar meses y hasta años. No caigamos en la ansiedad de darnos cuenta de que tenemos un problema y querer resolverlo ya. Entonces, ¿cómo hacer para generar el diálogo? Primero generemos ambientes, un ámbito, una película, Chicos, hoy en la sobremesa no va a haber celular. A ver, ¿le gusta el helado a tu hijo? Bueno, comprar helado y decir que va a haber helado. Si todos dejan, en mi casa, por ejemplo, cuando vienen familias, vienen amigos, celulares quedan en un lugar, en una cajita y a dialogar. Si alguien tiene que ver, si tiene una llamada importante, se para y le ve, pero charlamos, dialogamos. Entonces, generemos ámbitos, ¿sí? Y la mesa es un ámbito por excelencia, ¿sí? Bien, no sé, Karen, si hay otras preguntas. Sí, hay otra pregunta que hizo Jime y es relacionado con la escucha, que nos parece que está muy buena, que es la siguiente. ¿Cómo recuperar la escucha? ¿Cómo afecta, te estoy mezclando dos preguntas, cómo afecta la sobreexposición a la capacidad de escuchar? Se cortó ahí al último, se muteó el micrófono. ¿Cómo? Perdón. ¿Cómo influye la exposición? ¿Cómo recuperar la escucha? ¿Cómo recuperar la escucha y cómo afecta la sobreexposición de información en la escucha? Hoy estamos frente al fenómeno de la hiperconectividad. Nunca en la historia del hombre existió o hubo la capacidad de conexión. Miren, basta con ver este Zoom donde hay personas de todos lados conectados en un mismo tiempo, ¿sí? Y la capacidad hoy te puedes comunicar con un chino, con un africano, hasta con alguien que está en el espacio, te puedes comunicar por medio de la tecnología. Pero, paradójicamente, en la era de mayor conectividad del hombre, los consultorios de psicólogos y psiquiatras desbordan con personas que, ¿saben cuál es la principal causa después de la ansiedad y el estrés de consulta? El sentimiento de soledad. Una de cada 4 personas, esto es un estudio que se hizo en España hace 5 o 7 años, una de cada 4 personas dice sentirse sola. Esto es tremendo. Y a su vez, esta hiperconectividad, ¿sabían que hoy el solo hecho de tener un dispositivo celular y acceder a redes sociales y demás, hace que estés expuesto a mucha más información de la que podés procesar? ¿Sí? Hoy los videos, ni hablar el marketing digital, es todo un flash de noticias. Un video largo ya no vende, una noticia larga ya no vende. Lamentablemente los jóvenes hoy en día no leen, entonces si pones un texto largo no te lo leen, porque es tanta, sobreabunda la información. Entonces, en primer lugar, y esto está generando también deformaciones a nivel cognitivo en el sistema nervioso central, y ni hablar en el sistema postural. Nunca hubo tantas consultas por problemas de cadera, de cervical, deformaciones en las manos por niñitos que tienen manos chicas y no tienen la capacidad de agarrar y sostener un aparato tan grande y tan pesado. Esto es tremendo, ¿sí? Sin irme por las ramas, vuelvo a tu pregunta, Karen. Entonces, en primer lugar,
no vamos a poder recuperar la capacidad de escuchar y de dialogar si no le ponemos un freno de mano a esto. Necesitamos parar la pelota. A ver, ¿cuál es tu tiempo de conexión? Se estima que una persona en promedio de 80 años de vida, escuchen esto, 80 años de vida, se le habrán ido 4 años en ocio frente a tecnología. No hablo frente a trabajo, yo trabajo frente a la computadora. Hablo de ocio, un promedio. Si sumáramos todos los minutos que estamos, como dicen hoy los jóvenes, scrolleando. Scrollear es pasar, ¿viste? En Instagram vas pasando. Historias. Si se sumase todo el tiempo de ocio sin hacer nada productivo, en un promedio de 80 años de vida, 4 años se nos van en ocio. Entonces necesitamos regularnos. Y acá no lo va a hacer tu vecino. A no ser que sea muy pequeño de edad, tus papás te pueden ayudar, pero aún así lo vas a hacer vos. El principal responsable de ejercer este cambio sos vos. Hay un libro que me apasiona, que leí hace un tiempo, se llama Ágilmente. Es un neurocientífico argentino, una perla, Stanislao Bach-Rach, y él, cuando empieza el libro, cuenta lo que le pasa, que va con su hija a la plaza a hamacarla, y mientras la hamacaba, él sacaba su celular y miraba, y la hija dice, papi, deja el aparato. Entonces él, la próxima vez que va a la plaza, lo deja en su casa, y se da cuenta, primero que se sentía raro, que le faltaba algo. Si alguna vez saliste de tu casa y te olvidaste el celular, es como si hubieras dejado el riñón. A mí me da una bronca. Salgo en el auto, hago 1 kilómetro, y digo el celular, pero como si me hubiese dejado un pulmón arriba de la mesa. Y me da bronca conmigo mismo, y digo, ¿para qué voy a volver? No, si pasa algo. Ese sí pasa algo. O no, dígame si no pensamos así. Es como mi abuela que decía, fíjate que la ropa interior esté limpia, que no tenga ningún agujero el calzoncillo, por si te pasa algo. ¿Se acuerdan? Sí, nuestros abuelos decían eso. Abuela, si me pasa algo, si me pasa un camión por encima, lo último que me va a importar es cómo están los calzoncillos. Bueno, el celular es más o menos amigo, por si pasa algo. A no ser que tengas que sí o sí llevar el GPS o lo que sea. Pero es como si, che, me olvidé el hígado arriba de la mesa, ¿para qué lo vuelvo a buscar? Esto es tremendo, ¿sí? Entonces necesitamos regular el mal uso que le damos. Y ojo, el buen uso de esto puede cambiar a una sociedad. No estoy en contra del uso de la tecnología, sino de la mala administración. Y acá tenés que ser sincero con vos mismo. ¿Cómo lo estoy usando? ¿Bien o mal? ¿Qué ejemplo les doy a mis hijos? Juan, mis hijos no se comunican. Pregunta, ¿vos y tu esposa se comunican? Bueno, como comunicarnos, como quien diga qué bruto, no. Entonces me está diciendo que no se comunican. El principal método de aprendizaje de toda persona es por imitación. Entonces necesitamos saber que nuestros hijos, o no, si sos un adulto y no tenés hijos, los niños te están mirando, te están observando, ellos aprenden por imitación. Entonces empezar a regularlo, ¿sí? ¿Más preguntas? Grace, creo que tenías algunas preguntas en un momento, por favor. Juan, vos sabés que abriste tanto, me puse a escribir preguntas y bueno, llenaría el tiempo de preguntas, voy a ver cómo resumo. Porque vos empezaste diciendo que el mejor comunicador es el que aprendió a escuchar, que es diferente a oír. Y que el mayor porcentaje en una comunicación no es lo verbal, sino que es, bueno, lo que es no verbal. Entonces, digamos, si escuchar edifica y gana confianza, estoy leyendo, tratando de resumir para generar la pregunta, ¿no? Sí, sí. Si escuchar edifica y gana confianza, entonces, ¿cómo hacer en un tiempo, y ya saliendo un poquito más del ámbito privado, ¿no? Sino ir a la comunicación ahora a través de un Zoom, donde yo, digamos, bueno, no escucho a las personas hablar así como se puede hablar personalmente en un café o en una reunión, en una casa, pero tengo que observarlas y, bueno, un poco lo que vos decías, ¿no? De prender la cámara, pero ¿cómo ejercitar
el tema de la comunicación cuando solo estoy viendo un gesto, o sea, una cara, ¿cómo se complementa ahí la comunicación? Para poder... Mira, Grace, me está dando pie por algo que es muy importante. Hoy, y en Argentina, para los que no son de Argentina, volvimos a la fase 1 de confinamiento, ¿sí? Hoy las familias se vieron obligadas a encontrarse consigo mismas. Y aún la persona, de repente vos decís, bueno, yo vivo sola, te vas a tener que encontrar con vos mismo y hasta con tu capacidad de vivir de la mejor manera posible este tiempo tan particular. Ahora, hay una cultura que vamos a aprender, y esto lo vamos a aprender no por enseñanzas, aunque son válidas, sino por el día a día, y esta cultura que yo decía de Zoom, de las cámaras prendidas y demás. Hoy muchos trabajos migraron a lo digital, ¿sí? Pero, ¿qué es lo más importante de todo esto? ¿Sabes qué es lo más importante de todo esto? Lo que vas a hacer de acá a 5 o 10 minutos cuando se termine esta charla. Cuando cierres la sesión, cuando bajes la pantalla de tu notebook, cuando apagues el celular y te veas cara a cara con la persona con la que convivís, y si vivís solo, cuando te mires al espejo y te encuentres con vos mismo, con vos misma. ¿Sí? La vida continúa más allá de las pantallas. Esto que estamos haciendo está genial y yo soy un agradecido a ustedes por poder estar. De hecho, es mi forma, yo trabajo de esta manera. Pero yo tengo todo un ámbito acá, en mi casa, que continúa cuando yo me despido de ustedes y bajo la pantalla. Y miren, los que me conocen, acá hay algunos que me conocen hace algunos años, saben que soy un tipo muy, muy coherente. Y si yo les acabo de decir todo esto, y salgo, cruzo esta puerta, y lo primero que hago cuando mis hijos me vienen a ver es agarrar el celular, ahí nomás me denuncia mi propia incoherencia. Entonces, lo que sigue acá es cómo vas a aplicar estas herramientas. Y acá lo único que te va a servir es ser sincero con vos mismo, sin excusas, mirarte. Hay algo que yo llamo autoconfrontación, que me ha llevado a crecer muchísimo en estos años. ¿Y qué es la autoconfrontación? Mirarte para adentro. A ver, en relación a esto que se enseñó, ¿qué puntos fuertes tengo y qué puntos débiles? La verdad que yo soy buen escucho, pero no transmito tanto lo que siento. Me enojo antes de hablar, por no hablar en su momento. Bueno, ahí tienes algo para trabajar, ahí tienes algo, ¿sí? Y después, también es cierto que está la posibilidad de capacitarse, de formarse. Cuando yo veo un grupo de padres, un matrimonio que invierte tiempo y dinero para ser mejores padres, yo valoro y honro muchísimo eso. Porque están invirtiendo ya no para ellos mismos. Entonces creo que de todo esto que hoy estuvimos hablando, lo más importante es lo que va a continuar cuando cerremos sesión. ¿Sí? Y respondiendo, Grace, un poquito a lo que planteabas y preguntabas. No sé si respondí toda tu pregunta. Sí, porque además, Juan, lo que se puede ver a diario, ¿no? Es que, bueno, en los momentos esos en los que podemos salir un poquito a la calle, el tema de ver la actitud de las personas, bueno, la necesidad de hablar que tienen por un lado, ¿no? Y la necesidad de escuchar determinadas cosas también, que a veces fomentan lo que hablan ellos, pero a veces es como que necesitan escuchar una palabra diferente que les dé aliento, los motive a creer que hay algo mejor por delante. Entonces, bueno, observar a las personas que nos rodean, ser un poco diferentes, ¿no? En cuanto a esto de ser iguales a todos los que están caminando con la cabeza para abajo, metidos en su mundo, con el barbijo. Totalmente. Hoy las sociedades, Grace, estamos expuestas a lo que yo llamo los miedos masivos de comunicación. ¿Sí? No son los medios masivos, son los miedos masivos de comunicación, son los sembradores de terror en la sociedad. Entonces, algo muy sabio, y soy alguien que vive informado,
Pero algo muy sabio es saber filtrar la información. No te expongas 3, 4, 5 horas a noticias que te van a dar muerte todo el mundo, que te van a contar ahí con un relojito cuántos muertos llevamos en Argentina. Informate, sí, hoy vamos cerca de 70.000 personas registradas que murieron, pero cuanto más estás expuesto, vos vas a terminar repitiendo aquello que escuchás. ¿Qué hago entonces? ¿Me meto en una burbuja? Bueno, algunos tenemos que tener una burbuja sanitaria, pero no te dejes de informar, infórmate, pero a ver, hay mucha gente que sobrevivió, hay mucha gente que se reinventó financieramente, hay mucha gente que perdió a sus familiares y donó todo lo que tenían sus familiares para que otros tuvieran un respirador. O sea, hay historias apasionantes. Aún en las peores guerras de la humanidad tenemos historias hermosas. Y con esto no digo de tener una mirada escotópica, esto es mirar apenas un puntito, pero no escotopicemos la mirada en que todo está mal, de que todo es muerte, de que todo es crisis, de que todo... Y aún, ¿saben qué? Y aún, si este tremendo azote que está viviendo la humanidad nos ayuda a ser mejores ciudadanos, mejores personas, ¿saben qué? Gloria a Dios por este tiempo. Y lo digo con todo el respeto y el dolor, porque yo también viví la partida de papás de amigos, ¿sí? Pero si esto nos ayuda a frenar esta locura, y nos tenemos que hacer cargo todos, esta locura que estamos viviendo, esta deformación de la tierra que hemos hecho mal usándola, si esto ayuda para bien, capaz que se nos está dando, como humanidad, una nueva oportunidad. Y ¿saben qué? Yo aplaudo a los japoneses, que para ellos el concepto de crisis es oportunidad. ¿Sí? Para ellos crisis es oportunidad. ¿Ok? ¿Qué oportunidad te da esta crisis? Aún en medio del dolor, aún perdiste un ser querido, aún en eso, no sé, escribí un libro sobre cómo vivir el duelo cuando se te muere un ser querido. Aún de lo peor, se puede edificar y se puede construir algo bueno. ¿Sí? No sé si hay alguna pregunta más. Creo que ya estamos en hora. Juan, solamente necesitamos, aparte de agradecerte, decirte que, bueno, en mi caso, todos creo que los comentarios son esos. Te agradecemos tanto, hemos disfrutado de este momento, pero necesitaríamos que nos digas cómo podemos seguir perfeccionando todo esto, introduciéndonos más en este mensaje, qué materiales son los que tenés disponibles, si tenés en PDF, si podemos comprar los libros en alguna librería, qué talleres das, dónde localizarte, toda esa información que seguramente me van a estar pidiendo cuando termine todo este encuentro. Bueno, antes que todo, gracias a ustedes, gracias por haberme escuchado, ¿sí? Gracias por este tiempo, porque enriquece mutuamente. Te digo a vos, Graciela, y a todo el equipo que quedo a disposición para otro café, con todo gusto. Hay un tema que es la comunicación afectiva, que lo mencioné un poquito y que es tan necesario en todo. Lo he trabajado hasta con matrimonios que llevan 40, 50 años de casados y aún matrimonio sano y estable, pero con esa urgencia y esa necesidad de sanar la comunicación. Yo escribí 2 libros. El primero se llama Comunicar es Amar, ¿sí? Sanando la comunicación familiar. Está en su versión digital, porque libros físicos se agotaron. Así que, mira, para todo lo que es material, me pueden escribir si quieren tipearlo ahí en el chat, Jime, si querés tipearlo, comunicados@gmail.com. Ese es mi mail. Me van a encontrar también en las redes sociales como licenciado Juan Coria, y ahí pueden solicitar. Y después hay muchos cursos sobre comunicación oral. Hace poco pusimos a disponibilidad un curso que dimos con mi esposa, ella es psicóloga, y es sobre la comunicación y los roles en la familia. Es un curso de 7 clases en donde una vez que lo adquieren lo pueden ver en su tiempo, lo manejan, lo descargan y lo ven cuando quieren, todas las veces que quieran. Hay mucho material, pero si alguien lo necesita, me puede escribir a ese mail, ¿sí? Suelo responder a la brevedad, o me pueden encontrar en las redes sociales. Y si me dejas finalizar, lo último, yo quiero que
que puedas poner en práctica estas herramientas, ¿sí? Y tengas la edad que tengas. Acá veo algunas jovencitas y también hay personas más grandes. Soy un convencido, lo dije al principio, de que hay mucha esperanza, de que para nada está todo perdido, pero es necesario que puedas creértelas en el buen sentido de que vos sos un agente que puede impactar y que puede cambiar, ¿sí? Si cambia una familia, puede cambiar una nación entera, en serio. Lo he visto y hay registros históricos de una persona y su familia, cómo cambiaron el destino de toda una nación. Entonces, necesitamos culpar menos a la sociedad como si fuese algo externo a nosotros y empezar a ser esos agentes de cambio. Anhelo que haya sido de crecimiento, de edificación. Quedo a disposición de todos ustedes. Un gusto verlos. Ahí a mis amigas, Graciela, Jime, Grace, hermoso verlas aunque sea en este medio, ¿sí? Ya volveremos a encontrarnos físicamente en algún momento, ¿sí? Les mando un abrazo grande a todos. Un momentito, puede ser, Juan. El pastor Abraham, José Abraham, necesitaba consultarte algo. José Abraham, si quiere abrir su micrófono un momentito. Gracias, muy amable. Juan, gracias por compartir tu conocimiento, tu experiencia. Hablaste de empatía, de comunicar con empatía, de escuchar, ponernos en el lugar del otro. ¿Cómo haces en estos tiempos para comunicarte con las personas, dar un mensaje cualquiera, importante, pero tenés diferentes tipos de personas? O sea, pueden ser jóvenes, acá tenemos diferentes tipos de edades, pueden ser personas mayores, personas que están intelectualmente preparados para hablar del tema con todo conocimiento o con un desconocimiento total. ¿Cómo haces para poder llegar a todo el núcleo, a toda la gente, con empatía, sin... Bien. Voy a responder de la manera más breve para poder cerrar, pero me gusta mucho esta pregunta. Esta charla de hoy es un fiel ejemplo de una charla bien abierta para todo público, ¿sí? Puse muchos ejemplos del matrimonio, pero no porque sea una charla para parejas, sino porque es el ámbito donde más queda expuesto nuestra buena o mala comunicación. Pero acá hay jovencitas bien adolescentes y hay personas que quizás ya sean abuelos. Entonces, este es un ejemplo de una charla en donde un chico de 15 años, un profesional, un intelectual, una persona que no tiene profesión, puede escuchar y puede recibir, ¿sí? Después está lo que es la segmentación de públicos. A ver, hace unos 2 meses di una capacitación a un grupo de 50 cirujanos de un hospital de Santiago de Chile. Entonces yo tuve que abocarme especialmente, poner ejemplos sobre la salud, hablarles de la empatía con el paciente, hablar de la ansiedad que genera estar en situaciones extremas con gente que se te está muriendo porque son cirujanos que están todo el tiempo expuestos. Entonces, ¿a qué voy con esto, José? Podemos escuchar a las personas antes de conocerlas físicamente. ¿Cómo es esto? Yo tuve la enorme bendición de viajar mucho con quien es mi mentor. Yo, para los que por ahí hay personas acá que no son cristianas, yo soy cristiano, soy pastor y también tengo un pastor. Y con esta persona, que es el doctor Sebastián Palermo, tuve la bendición de viajar a muchos lugares. Y yo aprendí algo de él. Llegábamos a un lugar, nos iban a buscar a un aeropuerto o nos llevaban a un hotel, y él a la persona que nos iba a buscar la llenaba de preguntas, como si fuera un entrevistador. ¿Cómo está la sociedad? ¿Cómo están los jóvenes? ¿Cómo está? Y después él empezaba a hablarle a una audiencia de 200, de 300, y hasta hemos estado en reuniones de 3.000 personas, y él les hablaba, y las personas se ponían contentas porque si era otro país, él les hablaba de situaciones de ese país, llegaba y a la ciudad que llegaba se informaba. Eso es empatizar, eso es escuchar. Él ya los había estado escuchando. Recuerden que el mejor comunicador es el que primero aprendió a escuchar. Después de haberlos escuchado, podía alargar un mensaje que iba a impactar con mucha más profundidad, porque ellos sentían que el orador, que el conferencista, estaba empatizando con ellos. Entonces, José, es importante segmentar. A ver, yo no voy a dar una charla de
intimidad sexual a cómo mejorar la intimidad sexual a un grupo de adolescentes. Lo voy a dar en un ámbito de matrimonios. No voy a dar una charla de la paciencia en la tercera edad y cómo enfrentar el temor a la muerte y a la enfermedad a niños de 6, 7 años que no saben el concepto de muerte, no como un adulto. ¿Me explico? Y a veces, si tengo por algún motivo una reunión en donde hay un público polivalente, bueno, tratar de brindar un mensaje que pueda ser recibido por todos. Pero lo más importante, y les tiro otro tips, ¿sí? y acá cierro, hoy yo me he capacitado mucho en la comunicación oral, me gusta y enseño acerca de oratoria. Pero todos los que son llamados gurúes de la oratoria, difiero en gran manera en un punto. Para ellos, el centro de la reunión, de la conferencia, del curso, es el orador. Eso primeramente, que ya los carga de ansiedad y de nerviosismo, porque si a vos te dicen que sos el centro de la historia, a la hora de agarrar un micrófono, más si estás en vivo, te va a llenar de nervios. Y en segundo lugar, nunca el portador del mensaje puede ser más importante que el mensaje. ¿Y saben cuál es la buena noticia? De que todos los que estamos acá tenemos algo para compartir. La mejor definición que escuché de comunicación no la escuché en los 5 o 6 años que hice de facultad, sino que se la leí a un pensador que dijo: comunicar es poner una partecita mía en la otra persona. ¿Sí? Entonces, la esencia ya la tenés. Solo tenés que transmitirla de la mejor manera posible. ¿Sí? Creo que no sé si se les cayó la señal o se desconectaron. Graciela, no las veo acá en pantalla, pero creo que con esto estaríamos cerrando. ¿Sí? No sé si algunas del equipo querés saludar, despedir. Por mi parte ya estaríamos. Sí, justo a las chicas se les fue la luz, nos acaban de avisar. La verdad es que muchísimas gracias por todo. Mabel, creo que tenías algo para cerrar, para compartir, para cerrar. Muy edificante toda la charla, ya tenemos varios tips anotados acá entre nosotros, así que muy bueno. Mabel, no sé si estás por aquí. Muchas gracias a todos por participar y en especial manera a Juan por haber compartido con nosotros tus experiencias, tu conocimiento y bueno, comentar simplemente y brevemente por qué le ponemos a este encuentro como pan caliente. Hace un tiempo encontré en la calle una bolsa de pan y la llevé a casa. Cuando vuelvo a la noche a casa, delante de la puerta de casa, encuentro otra bolsa de pan fresco delante de la puerta de mi casa. Y pasaron los años y veo yo la necesidad que hay en la gente que tienen hambre de conocer y tienen tantas preguntas que no son satisfechas. Entonces surgió con Graciela y el equipo el deseo de hacer algo para llevarle a la gente, como vos estás transmitiendo, paz, respuestas y abrir los sentidos espirituales. Y yo, como siempre, los que vieron los otros cafés literarios saben que hago un platito con pan. Entonces quería convidarles virtualmente un platito de pan, porque lo sabroso del pan activa los sentidos, como es el olfato, los ojos, y es tan nutritivo. Bueno, así de nutritiva ha sido tu charla. Te agradecemos muchísimo. Y muchas gracias a todos por participar. Muchas gracias y hasta la próxima. Chau, chau. Gracias, Juan. Un abrazo. Gracias. Gracias, Juan. Nos vemos. Gracias. 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 Gracias, Juan. Gracias Besos a para todos. Claro. Gracias.